mucho énfasis en todo ese desarrollo, porque él está interesadísimo en despegar a la sociología de ese gran conjunto indiferenciado de disciplinas que abordan lo social. Y entre ellas, la filosofía más general, y él lo que quiere es que la sociología no sea o no siga siendo considerada una rama más de la filosofía general. Y por eso va a hacer tanto hincapié en tener un objeto de estudio específico, único, y un método también particular. En la segunda edición, entonces, él va a mencionar que los hechos sociales, el objeto de la sociología, son externos y coercitivos. Son realidades externas y coercitivas que ejercen un condicionamiento de la acción humana y no dependen de las voluntades individuales. Precisamente ese carácter de los hechos sociales es lo que le va a servir a Durkheim para legitimar la sociología como una ciencia independiente, autónoma y con un proyecto científico diferenciado de otras disciplinas. A diferencia de la filosofía, la sociología va a estudiar hechos, realidades observables. Y por otro lado, se va a diferenciar también de otra disciplina que es la psicología, porque estudia la sociología realidades externas al individuo y que ejercen una influencia fuerte sobre estos. En el prefacio hace una serie de aclaraciones que vamos a puntualizar aquí. Es la diferenciación entre lo que él entiende debe ser el objeto del estudio de la sociología y aquello que tiene una modalidad de conocimiento diferente, que es la idea. Entonces habla de que deben tratarse los hechos sociales como si fueran cosas, ¿sí? No quiere decir que sean cosas materiales necesariamente, sino que tienen la misma entidad que las cosas materiales. Básicamente por la forma en que pueden ser conocidos uno y otra. Es muy importante para Durkheim este carácter que decíamos antes tenían los hechos sociales, exterior, coercitivos, o sea, un poder imperativo, ¿sí? Esto va a hacer que los pueda encarar una ciencia que se pretenda como tal, ¿sí? La idea de una verdadera ciencia debe tener estos objetos con estas características y que sean realidades independientes y observables. Y que estos objetos se diferencian de los objetos de estudio de otras disciplinas, de aquellos objetos que abordan otras disciplinas. En este momento tenemos que pensar que las ciencias sociales se van a estar formando
a imagen y semejanza de las únicas ciencias que se conocen como válidas, las reconocidas, que son las ciencias naturales. Entonces, las ciencias sociales, para estos autores, y lo veíamos también para Saint-Simon y para Comte, sobre todo estos autores positivistas, la verdadera forma de encontrar un reconocimiento es a partir de la generación de leyes, de tener unas fronteras, cada disciplina muy claramente delimitada, ¿sí? Entonces van a constituirse estos nuevos campos de conocimiento, las ciencias sociales y la sociología clásica, en su vertiente clásica en particular, como verdaderos bastiones disciplinarios, con unas fronteras y unas parcelas sumamente rígidas, porque de esa manera van a poder van a poder detentar unos objetos de estudio que sean únicos y exclusivos y que no los aborden otras disciplinas. Esta idea, Durkheim en general la resume caracterizando a su método como independiente de toda filosofía, objetivo, en este sentido, los hechos sociales tomados como cosa, con ese carácter exterior que tienen, y este método también va a ser exclusivamente sociológico. ¿Qué quiere decir cuando nos habla de los hechos sociales se deben tratar como cosas? Nos quiere decir que una cosa es todo objeto de conocimiento al que no se accede por un simple procedimiento de análisis mental. Solo se accede por vía de observación y experimentaciones. Se conoce una cosa, dice él, desde sus rasgos más exteriores y accesibles de manera inmediata hacia los menos visibles y más profundos. Una cosa es todo lo que el espíritu no puede llegar a comprender más que con la condición de que salga de sí mismo. No es posible conocer una cosa, en este caso va a ser el hecho social, mediante la introspección, o sea, mediante un procedimiento mental. De esa manera se puede conocer una idea, pero a una cosa se la debe observar y se debe experimentar con ella. Completamos un poco la idea con esta cuestión que es la postura que debe asumir el sociólogo frente a su objeto de estudio. Él dice, el sociólogo debe comportarse como lo hacen los químicos, los fisiólogos, cuando se adentran en una región inexplorada de su campo científico. Frente a su objeto de estudio, deben tomar distancia. ¿Sí? Deben comportarse como se comporta en el laboratorio un químico, por ejemplo, un biólogo. Tomar, también dice, a las instituciones sociales como incógnitas, como si ignoráramos por completo lo que son, como si no supiéramos cuáles son sus propiedades características, ni tampoco de qué causas dependen. ¿Sí? Él dice que en otros campos científicos, en particular en las ciencias de la naturaleza, se percibe como que el objeto opone resistencia para ser conocido. ¿Sí? No se conoce de manera mecánica, espontánea, no son transparentes los objetos de conocimiento. Y él dice que pareciera que el sociólogo se mueve entre cosas que en un momento se vuelven transparentes para el espíritu.
Esto lo que está queriendo decir es que es el sentido común. ¿Sí? Nosotros vamos como sociólogos, muchas veces a estudiar fenómenos, hechos sociales que nos atraviesan, en los que estamos de alguna manera involucrados, los que creemos que conocemos porque cotidianamente estamos en contacto con ellos. Pero él dice, ese no es el conocimiento válido al que debemos aspirar. Hay que tratarlos como si no supiéramos nada de ellos. Y él dice que, bueno, que en el estado actual, en su momento, ¿no? En fines del otro siglo, ¿no? Ahí ya, antes de llegar al año 1900, Durkheim dice que ni siquiera se sabe verdaderamente lo central de ciertas instituciones sociales, del Estado, de la familia, del derecho, de la propiedad, ignoramos por completo las causas de las que dependen las funciones que desempeñan y las leyes de su evolución. ¿Sí? En este sentido, volvemos a pensar que las definiciones que se da Durkheim sobre el objeto de estudio lo van a acercar, a acomodar a esta epistemología positivista que en su época exigía que una verdadera ciencia estudiara de nuevo realidades independientes y observara hechos específicos. ¿Cuánto del modelo de las ciencias naturales vamos a encontrar en estos autores, verdad? Analogías organicistas, decíamos, varias, ¿sí? Tenemos alguna por delante, o sea, este paralelismo que se establece entre un organismo vivo y una organización social, algunas nociones que siguen hasta el día de hoy en boca de todos, la idea de cuerpo social o una sociedad enferma o una patología social, sociales. Bueno, son todas ideas vinculadas a estos modelos prestados que van a tener las ciencias sociales para hacerse de reconocimiento en sus orígenes. Y una de las cuestiones que nos plantea es que los hechos sociales tienen un carácter sui generis, o sea, único en su especie, singulares. Se diferencian de los hechos psíquicos, ya que tienen otro sustrato, no dependen de las mismas condiciones y tienen unas leyes propias, los hechos sociales. ¿Sí? Y que no se puede explicar la vida social por factores psicológicos o por estados de la conciencia individual. La sociología para Durkheim, decimos, va a ser la ciencia de las instituciones y se puede llamar institución a todas las creencias instituidas por la comunidad y allí vamos a diferenciar y vamos a definir a la sociología como la ciencia de las instituciones, su génesis y su funcionamiento. ¿Qué es un hecho social? En toda la obra va y viene dándonos ideas respecto al hecho social, porque uno podría pensar, bueno, que esto que estudia la sociología, los hechos sociales, son todos los fenómenos que ocurren en la sociedad, ¿sí? Y Durkheim va a hacer una definición bastante particular y específica y va a decir que un hecho social es toda manera de hacer, establecida o no, susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior o también el que es general
en la extensión de una sociedad determinada, teniendo al mismo tiempo una existencia propia, independiente de sus manifestaciones individuales. Bueno, yo lo que voy a hacer es tomar esta definición, que es la definición que está al final del capítulo, y vamos a ir como desgranando y iluminando cada una de estas partes. ¿Sí? Ya dijimos que tenía un carácter exterior, el hecho social, anterior, bueno, pero ¿qué son los hechos sociales? Es toda manera de hacer. Toda manera de ser es todo modo de hacer, sentir o pensar, que aparte, ¿sí?, que encima existe con independencia de las conciencias individuales. Allí, Durkheim va a establecer una diferencia central entre los hechos sociales y los hechos psicológicos. ¿Sí? Los hechos psicológicos no tienen por sustrato a la sociedad, sino al individuo. ¿Sí? Y por otro lado, va a hacer Durkheim una distinción respecto de los hechos orgánicos. Los hechos orgánicos son aquellos que tienen que ver con las funciones vitales. Un ejemplo sería comer, dormir. Esos serían hechos orgánicos. Sin embargo, un hecho social puede ser la organización de las horas de sueño, ¿sí? No en todos los grupos sociales, en todas las culturas se da de la misma manera. Y otro ejemplo puede ser, si un hecho orgánico es comer, bueno, un hecho social es la comensalidad o las normas en la mesa, etc. Hay un sinnúmero de hechos sociales que, dice Durkheim, son formas de ser, modos de hacer más o menos consolidados. Y allí tenemos un abanico enorme, ¿sí?, diverso, en el que entran desde el sistema monetario hasta la moda, ¿sí?, que entran desde creencias hasta normas jurídicas. Entonces, ahí va a estar, ¿sí?, la clave de otra de las partes de la definición, en esta heterogeneidad que tienen los hechos sociales. Entonces, la cuestión de si están estos hechos sociales más o menos establecidos tiene que ver con el grado de cristalización o fijación que pueden tener estos hechos sociales. No tiene el mismo grado de fijación una corriente social, o sea, un movimiento de opinión espontáneo, o de rabia, o de entusiasmo, que un sistema monetario. No tiene el mismo grado de fijación, no tiene la producción de instituciones, de normas, de requisitos, no. Algo parece como más fluido, más efímero, ¿sí? Pero al margen de 10 más o menos, todos tienen el mismo rango. Todos pueden ser observados y formas más cristalizadas y formas menos cristalizadas, de todos modos, van a tener ese carácter que requiere el hecho social, que es exterior, ahora lo vamos a ver. O sea, que se impone. Pueden ser más o menos fijos, pero todos tienen la misma objetividad, el mismo rango de objetividad y la misma capacidad de imponerse, sea una muda o sea un código penal. ¿Se entiende? Unos y otros, dice él, son
vida más o menos cristalizada. Otra de las formas de entender esto es que tienen distinto grado de materialidad los hechos sociales. Por ejemplo, las ideas culturales, ¿no? Tienen rango de hecho social, aunque tienen un nivel de materialización mucho menor que, por ejemplo, el sistema penal o el sistema monetario, que están más solidificados. Otra de las cuestiones centrales en la definición del hecho social es que son susceptibles de ejercer sobre el individuo una coacción exterior. Cuando decimos coacción exterior, hablamos de carácter coercitivo, estamos diciendo que se imponen, que están fuera de las conciencias individuales, o sea, no son producto de las conciencias y voluntades individuales, sino que están fuera, que son anteriores, ¿sí? Y son exteriores. Son anteriores porque ya están formadas previamente, por ejemplo, muchas de las instituciones de las que nosotros participamos vienen de generaciones anteriores. Y por otro lado, seguimos diciendo, vienen desde afuera, vienen imponiéndose, no dependen de nosotros, y están dotadas de un poder imperativo, coercitivo, ¿sí? Una capacidad de imposición. Se imponen aunque nosotros hayamos mínimamente colaborado o participado en alguno de estos hechos sociales, ¿sí? La educación puede ser un hecho social, y justamente cuando nos referimos a la educación, uno de los efectos que tiene la educación es que no notamos, ¿sí? A través de años de educación, lo que se logra muchas veces es que ciertas pautas que son coactivas no se adviertan. Por ejemplo, todos terminamos aprendiendo en poco tiempo, años, digamos, pocos años, en nuestros primeros años, a comer con utensilios, en nuestra sociedad al menos. Y no notamos que esto es una imposición, que hay una coacción externa, ¿sí? Que hace que nosotros utilicemos los cubiertos y no las manos, ¿sí? Pero aunque no se ejerza de manera violenta, esa coacción está presente, ¿sí? Y hace que nos sometamos a esas convenciones, sean o no las que nosotros podamos elegir, ¿no? O las que elegiríamos. Y hay algo muy claro que plantea que es, bueno, no notamos esa coacción porque existe un proceso educativo que hace que nos hayamos adaptado y ya no la notemos. Pero la coacción existe. Y otra cosa más es que existe porque en cuanto uno se desacomoda o intenta resistir, tiene una sanción, ¿sí? Y ahí se comprueba el carácter coactivo de esa costumbre, por ejemplo, de ese hecho. Si no me adapto a una forma de comer, si yo de adulto voy y como sin cubiertos en un restaurante, seguramente el rechazo
va a ser como la alarma que se prende, ¿sí?, frente a ese signo de resistencia. Uno de los puntos más es que, entonces decíamos, lo que estábamos diciendo recién, que llegan desde afuera, que no dependen de nosotros, que existen antes que nosotros y tienen su existencia propia. Coerción social implica que las maneras colectivas de actuar o de pensar tienen una realidad fuera de los individuos. O sea, que no dependen de sus voluntades. Nos queda otra parte de la definición que es donde Durkheim hace una distinción entre lo general y el hecho social. Dice que a veces confluyen, pero que no debe prestarse a confusión. Pone un ejemplo que puede darse en una asamblea o en un partido de fútbol, como una suerte de descarga de cierto enojo, gritos que se pueden producir entre distintos individuos por distintos motivos y que espontáneamente eso dé lugar a que confluyan estos sentimientos individuales, ¿no? Como de una manera casi, digamos, espontánea. Eso es algo general, no constituye un hecho social. Solo si estamos frente a un sentimiento compartido, por ejemplo, el ambiente de rabia proviene de una circunstancia particular, de una misma realidad o de una corriente social que opera entre todos y hace como un efecto arrastre ese ambiente y que se produce por ahí un clima de violencia o de enojo, ¿no? Ahí recién podemos decir que estamos frente a un hecho social. Se ven como arrastrados todos por ese ambiente y comparten un sentimiento que es producto de determinada circunstancia social, ¿sí? Y muchas veces también en los ejemplos lo que se dice es, bueno, hay momentos en que se actúa de una manera en ese espacio grupal y después uno no se reconoce, ¿sí? Ese sería un ejemplo del hecho social, de un hecho sí, con un carácter efímero seguramente, pero que ahí se hace la distinción entre aquello que puede ubicarse entre los miembros, entre las partes, y aquello que puede explicarse por el todo que van a conformar esas partes cuando se juntan. Y ahí vamos a las analogías organicistas. Durkheim dice que, por ejemplo, la fluidez del agua no puede explicarse por los dos gases que la componen. No está ni en las partículas de hidrógeno ni en el oxígeno. Está en el todo que forman cuando se asocian, cuando se combinan, ¿sí? En esa sustancia compleja que forma el todo. O sea, no está en las partes, ¿sí? Está en el todo. Ahora voy a avanzar un poquito con eso. Igual, otro ejemplo de la naturaleza, dice, la dureza del bronce no está en el cobre ni en el estaño, ni en el plomo que sirvieron para formarlo,
sino que está en la aleación, ¿sí? No sé cuál de los metales es blando, pero la aleación se caracteriza por la dureza. Y dice, está en las partes, sería en los miembros, se repiten los miembros del grupo, porque está en el todo. Y no es que esté en el todo porque está en las partes. O sea, está en cada parte porque está en el todo. Y no al revés. O sea, ese hecho social no es producto de la suma, ¿sí?, de las individualidades, es producto de la asociación, del conjunto, ¿sí? Entonces, si está en cada parte, es porque está en el todo. Este es el carácter sui generis de los hechos sociales, y por eso se puede decir que tales hechos específicos residen en la sociedad que los produce y no en sus partes, no en sus miembros, ¿sí? Sí en el conjunto. Vamos a una de las últimas, uno de los últimos tramos de la definición de hecho social, y es que tienen existencia propia, independiente de sus manifestaciones individuales. O sea, estos hechos sociales, estos modos de hacer, tienen existencia propia, independiente de sus manifestaciones individuales. Y ahí Durkheim nos está diciendo que el hecho social, ese colectivo, eso formado por el colectivo, es distinto de sus repercusiones individuales. Hay formas de trabajarlo para poder dar cuenta de esa diferencia entre las manifestaciones o repercusiones individuales y lo que es verdaderamente un hecho social. Las estadísticas son el medio apropiado para aislar a los hechos sociales y captar un estado del alma colectiva. Dice, las tasas de suicidio, por ejemplo, incluyen cifras de todos los casos particulares, pero las circunstancias últimas, diríamos, las manifestaciones privadas, las motivaciones individuales, quedan subsumidas y neutralizadas en el fenómeno colectivo. Podríamos decir que en los casos que estamos viendo, analizados por la epidemiología, los casos de COVID-19, aparecen como un conjunto de cifras, ¿no? Es un colectivo que se forma, los infectados, las personas recuperadas de COVID. Bueno, son colectivos, las tasas, ¿sí? Arman una visión de esto como un fenómeno colectivo. Pero las vidas individuales, las realidades particulares, quedan como de alguna manera neutralizadas, se neutralizan mutuamente en ese fenómeno colectivo. Bueno, vamos retomando algunas cuestiones que ya planteamos. Las reglas del método sociológico, en un apartado mucho más adelante, no que ustedes lo tengan para leer como dentro de la bibliografía recomendada, pero dice que tienen como 3 características. El método sociológico es independiente de toda filosofía. Recordemos que no está dedicado o no quiere Durkheim que se confunda el método, el abordaje de los hechos sociales con las especulaciones, sino que él busca que se pueda aplicar el principio de causalidad a los fenómenos sociales. Él dice, la ley de causalidad
fue verificada en otros reinos de la naturaleza, en el mundo físico, en el biológico, en el psicológico. Dice, tenemos el derecho de que se reconozca esa ley de causalidad, también es válida para el mundo social. Bueno, la idea de causalidad es una idea también como de alguna manera muy discutida y quedó ahí como detenida en el tiempo, pero en ese momento para Durkheim era imprescindible destacar ese rasgo, ¿sí? Se podía hacer leyes también respecto de los hechos sociales. Otra de las cuestiones es que el método es objetivo, ¿sí? Desligado de las interpretaciones, de aquello que está teñido del sentido común, tienen un carácter exterior, estos hechos sociales deben ser tratados como las cosas materiales, no es que sean cosas, pero deben ser tratados con la misma entidad que una cosa. Y por último, que este método es exclusivamente sociológico. El hecho social solo puede ser explicado por otro hecho social. Y algo muy importante y algo que en varios tramos Durkheim necesita destacar es que la sociología no es el anexo de ninguna otra ciencia, que es una ciencia diferenciada y autónoma. Bueno, hasta aquí las ideas de Durkheim. Acá hay otra frase que por ahí podemos destacar también de su obra. Cuando una ciencia está próxima a nacer, para crearla, tenemos la obligación de referirla a los únicos modelos existentes, es decir, a las ciencias ya formadas, pues su existencia se justifica solo si su sustancia es un orden de hechos que las restantes ciencias no estudian. Me parece que esta frase es sumamente clara, ¿sí? Y es una argumentación de Durkheim para todas estas analogías organicistas, para toda esta obsesión, digamos, que va a tener con encontrar un método y detentar un objeto de estudio único y exclusivo. La contracara sería otro francés, sociólogo, un autor que ha hecho increíbles aportes a las ciencias sociales y que es Pierre Bourdieu, que hasta no mucho tiempo atrás estuvo vivo, escribiendo, publicando columnas en diarios internacionales. Bueno, Bourdieu en su extensa obra, en un momento dice que la sociología es una ciencia dispersa, ¿sí? Es diversa. Dice, la sociología en su estado actual es una ciencia de gran ambición y las maneras de practicarla son extremadamente diversas. Se puede hacer coexistir bajo el nombre de sociólogo a personas que hacen análisis estadísticos, otras que elaboran modelos matemáticos, otras que describen situaciones concretas. ¿Sí? Es descripción densa, etnografía, ¿sí? Estas modalidades de estudios en las ciencias sociales que tienen que ver con el dar cuenta que se está ahí, ¿sí? Escribir desde adentro de los procesos. Bueno, todas estas múltiples formas de abordaje y de producción de conocimiento dentro de la sociología, a 100 años de Durkheim, en ese momento, están hablando de una suerte de flexibilización de ciertos patrones, ¿sí? Para concebir qué es o no ciencia, entre otras cosas. Por ahí
ahí si les interesa profundizar en algunos de estos diálogos, por ahí entre Durkheim y Bourdieu, hay en el libro de cátedra un artículo mío que se llama Sociología, Complejidad y Transdisciplina, donde profundizo algunas de estas cuestiones. También tienen como texto complementario el texto de Nadasco, que habla de qué es la sociología. Están en el libro de cátedra digitalizados ambos trabajos. Y me gustaría